Mi nombre es Rodrigo Araya, soy uno de los artistas invitados a esta versión de la Bienal y me presento con un trabajo que se llama El Planetario Indefinido. Mi trabajo hace bastante tiempo aborda relaciones entre las artes visuales y la astronomía, sobre todo en aspectos que tienen que ver con fenómenos relacionados a la observación. Y bueno, en este caso mi instalación para la Bienal es una especie de compendio de trabajos que he venido realizando del 2010, 2011 hasta ahora, y que tienen que ver justamente con estas relaciones que hablo en relación a la astronomía y las artes visuales. Bueno, en mi trabajo se despliegan varios elementos que tienen que ver, que yo recupero de alguna manera de estudios de la astronomía, como técnicas que tienen que ver con el tipo de observaciones o formas que de alguna manera son empleados para poder generar un tipo de conocimiento, y que a mí me interesa observarlas y analizarlas desde una perspectiva artística o visual, en cuanto para poder profundizar de alguna manera qué tipo de realidades son las que construyen estos sistemas y estos mecanismos. Y por eso, de alguna forma, la idea del planetario indefinido para mí tiene que ver con la idea del planetario como una estructura educacional, de alguna manera, que lo que hace es compilar un tipo de información para que así un público y una gente interesada como que se conecte y pueda como comprender un fenómeno, que sería los fenómenos relacionados al estudiar el espacio y la astronomía, ¿sí? Bueno, dentro del trabajo hay varias instancias simbólicas de alguna manera que tienen que ver también con conectar esta historia, estos temas relacionados a la ciencia de la astronomía en nuestro contexto, y que sobre todo porque Chile finalmente hace bastantes años que se viene conformando como una especie de potencia o lugar súper idóneo para el estudio astronómico producto de sus cualidades geográficas. Y dentro de mi trabajo, de alguna manera, este es un tema súper importante porque tiene que ver con también analizar cómo esas características o cómo ciertas cualidades físicas permiten que se produzcan ciertas cosas que en otros lugares no. Y principalmente hay algo que tiene que ver, nuevamente conectándolo con lo que yo hablaba en un inicio sobre la observación, y es que la cualidad de los cielos chilenos y del norte son son privilegiadas de alguna manera porque son las que tienen menos como humedad, y por lo tanto son las que permitirían observar el cielo, observar como el espacio con menos alteraciones, con menos partículas y cosas que intervendrían en esta como correcta lectura de lo que está ocurriendo en un lugar y desde donde he observado. Y me interesa cómo en el fondo cuáles son las mediaciones y cuáles son las cosas que hay entre la intención de observar y este fenómeno que sería el observado. Yo siento que hay un montón de cosas entre medio y que son mediadas de alguna manera en la ciencia por herramientas como sería un telescopio, o en la biología como sería un microscopio para poder observar como un fenómeno o una realidad. En este caso, para mi instalación y mi trabajo es súper importante este fenómeno y estos problemas, porque para mí son de alguna manera los que median y delimitan también el acceso a una realidad que se intenta observar. Y en esa mediación también, desde mi punto de vista, se construye también una delimitación de ese observar o de eso que se desea estudiar de alguna manera, y se construye a partir de las posibilidades de este medio. A lo que voy es como finalmente la realidad de alguna manera está construida por los medios que posibilitan observar esta realidad. Entonces creo que uno no puede observar otro espacio que no sea el que es permitido ver con el telescopio que uno está observando, o con el microscopio o el lente de alguna manera. Entonces me interesa mucho esto para mi trabajo, mi instalación, cómo
cómo el punto de vista o cómo la observación de alguna manera siempre está encadenada a los límites, al espacio, a las circunstancias que posibilitan observar un fenómeno. Otra cosa que es relacionada con esto, que tiene que ver también con el diseño, y es que en mi trabajo hay una suerte de instalación que es recorrible y que cada uno de los elementos que está componiendo este recorrido y posibilitando este recorrido también tiene que ver con estructuras y desplazamientos educacionales, como hablé, como la idea de sistemas solares, la idea de estructuras arquitectónicas que determinan lo que se observa, diagramas, y con el fin de poder también evidenciar o tratar de señalar cómo estas mismas estructuras que están pensadas para la educación o para el entender un fenómeno también son estructuras que delimitan y que también constituyen una realidad en sí misma, que está en constante como interferencia o en constante como diálogo con la información que se quiere exponer o trasladar.